¿Cuál fue la tarea en esta parte? La tarea en esta parte fue, dentro de esta misma topología, considerar enrutamiento estático desde todos los sitios en IPv4 y en IPv6, ¿sí? Para que todo tuviera interconectividad. Entonces, ¿cuál es la realidad ahora a considerar? Pues obviamente cambiar un poco la situación y hacer un enrutamiento dinámico. Entonces, para esta implementación, en este caso, pues nosotros ya hemos hablado de algunas cosas acerca de lo que era el enrutamiento dinámico y pues obviamente para llevar a cabo esta situación, pues hablemos de ese concepto del enrutamiento dinámico. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Ustedes deben haber entendido que las rutas estáticas, por lo que habíamos dicho nosotros en este caso, es como un manejo vectorizado, ¿sí? En donde de envío de información en una dirección. ¿Por qué decimos vectorizado? Porque es como a usar un vector un vector. En este caso sería un vector de red. ¿Por qué le decimos un vector de red? Porque desde ese punto de vista, ¿sí? Este dispositivo que está aquí, para poder enviar información al resto de cosas que están acá, tiene que usar como punto de referencia o la interfaz saliente para enviar los datos o el punto de salto para llegar a cualquier destino. O sea, usamos más o menos una consideración de tener que pasar siempre o por la interfaz saliente o usar un punto de salto a nivel IP para llegar a un destino determinado, ya sea en IPv4 o en IPv6. Pero eso solo garantiza una sola dirección. Para poder que los datos que están generándose desde acá en respuesta regresen, probablemente este dispositivo o este le toque especificar lo mismo pero en el sentido contrario. Entonces son básicamente un encuentro de vectores. O sea, es un encuentro, un envío de información en un sentido y un regreso de la información en el otro. Entonces, eso tuvo que haberse hecho por cada parte. Ahora, ¿qué tal si nosotros decimos en este caso, bueno, ¿por qué no cambiamos la tónica de trabajo y comenzamos a hablar de un proceso de un poco más recurrente en ese sentido? Entonces, el proceso más recurrente que involucra, el proceso más recurrente involucra que la población de la tabla de enrutamiento, en este caso, no esté hecho específicamente por una entrada manual de datos, sino por una entrada dinámica de datos. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa parte? Pues esa parte se va puntualmente a hacer por el hecho de que usemos un protocolo de enrutamiento. En este caso, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de protocolos de enrutamiento en este momento. Y vamos a explicar de qué se trata el asunto. Entonces, ¿qué es un protocolo de enrutamiento? Un protocolo de enrutamiento es un proceso recurrente que se ejecuta por cada dispositivo de capa 3 que lo lleva determinado de manera mancomunada, obviamente para que exista el concepto de enrutamiento. Si yo hago un proceso de enrutamiento A y quiero entenderme con otra parte para compartir información y compartir bases de datos de conocimiento, la otra parte también tiene que hablar de un proceso de enrutamiento, pero de la misma clase. Entonces, en ese caso, digamos que la función como tal, en la que puntualmente uno trabaja, es en el hecho de tener que asociarse unos con otros para poder compartir información. ¿Para qué sirve un procedimiento de routing? Un procedimiento de routing básicamente sirve para determinar conceptos de envíos de información a través de especificación de rutas, en este caso bajo la consideración de que esas rutas sean escogidas como la mejor alternativa. Entonces, ¿el enrutador qué hace? El enrutador sencillamente analiza siempre la información a ver si él conoce cómo enviar la información de un lado para otro. Por eso es que el enrutador tiene una cosa que se llama una función de determinación de rutas y una función de conmutación entre interfaces. O sea, a mí me llega por una oreja y me sale por la otra. O me sale por la boca. O sea, estamos hablando del ser humano. Pero los enrutadores reciben información por una interfaz y probablemente la boten por otra. En este caso. Ahora, los enrutadores cuando están organizados, digámoslo de esa manera, bajo un mismo concepto administrativo en donde se ejecuta casi siempre el mismo procedimiento de routing, a ese tipo de implementaciones y organizaciones se les dice sistemas autónomos. Entonces, en ese caso es cuando uno determina que hay un conjunto de redes bajo una administración común en las cuales se comparte una estrategia de enrutamiento común. Entonces, eso se puede decir que es un solo sistema autónomo. Por lo general, los números de sistemas autónomos que tienen las arquitecturas de redes en donde se comparte el mismo concepto de routing son administrados
por el registro de direcciones de internet, de números de internet, que se llama ARIN, que es el que le da la posibilidad de trabajar a los proveedores de los servicios de forma registrada. Ahora, qué otros, o sea, hablando puntualmente de los procedimientos de enrutamiento, ¿me están escuchando todos? Espero que sí. En Sí, ese sí, caso, señor. los Sí, procedimientos señor. de enrutamiento se ubican o se Sí, determinan señor. por su clase. Muchísimas gracias desde ese punto de vista. Entonces, es realmente, lo vamos a decir de esta manera, es la ejecución de un algoritmo recurrente de cálculo de mejores alternativas, de forma de cálculo de mejores alternativas para enviar información. Hay dos tipos de procedimientos de routing. Están los procedimientos de routing vector distancia y están los procedimientos de routing estado del enlace. Nosotros acá en este curso alcanzamos a ver la posibilidad de conocer, aunque existen otros en este caso, hay otros hay otros, por ejemplo, que se encargan de considerarse como vector ruta. Pero estos que están acá considerando ustedes son los procedimientos de Gateway Interior o los IGP. Son procedimientos de enrutamiento que puntualmente trabajan por esa particularidad. O sea, ya tocaría entrar a determinar qué es un procedimiento vector distancia o qué es un procedimiento de estable enlace. Nosotros aquí vamos a trabajar particularmente sobre el protocolo de enrutamiento que se llama RIP, que pertenece en ese caso a la clase de protocolos de enrutamiento vector distancia. Ahora, pues hay diferencia en este caso, por ejemplo, puntualmente hablando, que es un enrutamiento por vector distancia. De hecho, lo particular de los enrutamientos por vector distancia es que los dispositivos que funcionan con esa característica envían normalmente copias periódicas de sus tablas de enrutamiento, en este caso, puntualmente, ¿sí? Entre dispositivos. O sea, por ejemplo, este enrutador A le envía lo que sabe de su tabla de enrutamiento al enrutador B, en ese caso. Ahora, y asimismo este B le envía lo que sabe de su tabla de enrutamiento al enrutador C, y C le devolvería en ese sentido el favor a B y luego B otra vez a A. O sea, prácticamente nosotros estamos diciendo es que ellos entre sí se advierten casi que todas las cosas y todo lo que saben, o sea, todo lo comparten. Hay una situación asociada a esto, y es que estas redes de enrutamiento no son jerarquizadas. En este caso, todos los procedimientos que vayan, perdón, todos los dispositivos que vayan a ejecutar procedimientos de routing se consideran en ese caso como mecanismos, digamos, entre pares. O sea, realmente si yo tengo digamos que una comunidad de enrutadores que ejecutan un algoritmo vector distancia, se les consideran dispositivos que están dispuestos en la arquitectura de una forma implícitamente, por decirlo de esa manera, ¿cómo le decimos? Una arquitectura entre iguales. O sea, aquí no hay jerarquía en la parte de esto. Los algoritmos vector distancia convencionalmente se les dicen algoritmos tipo Bellman-Ford. Hay otros tipos de procedimientos de routing, como por ejemplo el OSPF, que son conocidos como algoritmos estado del enlace. ¿Qué diferencia pues tienen estos con los anteriores? Primero que todo, el protocolo de enrutamiento de estado del enlace tiene una consideración de construcción un poco más compleja, con información básicamente en donde él básicamente asocia, en este caso, pues digamos que la construcción de muchas bases de datos, no solamente la base de datos de conocimiento de rutas, sino también una base de datos de conocimientos de enlaces, en ese caso, refleja en ese sentido, digamos que un árbol, una estructura tipo árbol, para considerar esa parte, y una base de datos topológica. O sea, información tiene o sea, tiene que producir más. De hecho, si uno considera una característica muy fuerte de diferencia entre un algoritmo vector distancia y estado en enlace, es que el algoritmo vector distancia no tiene información específica sobre las redes lejanas. O sea, realmente un algoritmo vector distancia le queda muy difícil ver extremo a extremo una red. No es que no lo pueda hacer, sino que no puede considerar puntualmente el manejo físico y lógico del conocimiento de toda la red. En cambio, un algoritmo estado del enlace
sí conoce todo en ese caso. Entonces, de hecho, considerando esa parte, pues esto hace que un algoritmo ejecutándose de forma recurrente, tipo estable láser en un enrutador, lo tenga que cargar con a nivel de recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que supuestamente la exigencia de procesamiento, los requisitos de memoria y la utilización posiblemente de algunas cosas en referencia al ancho de banda sean específicamente esenciales. Por lo general, el algoritmo estado del enlace, sí, normalmente se trabaja por árboles, en este caso, y se determina en ese sentido, sí, como la especificación de primero las rutas libres más cortas. O sea, él de hecho, él no trabaja como más, o sea, no trabaja al igual que lo hace un algoritmo vector distancia. ¿Por qué? Porque allá la forma de determinar cómo son los esfuerzos para enviar información de un lado a otro son diferentes. De considerar la función de determinación de ruta y la función de conmutación las tiene que estar ejecutando constantemente en este caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una función de ejecución o de determinación de ruta? Cuando a un enrutador le llega un paquete, un enrutador tiene que saber en ese caso hacia dónde tiene que remitirlo. Entonces, la primera cosa es que es la función de determinación de ruta. Cuando el enrutador tiene el conocimiento, en ese caso de dónde enviar un paquete, eso se llama función de determinación de ruta. Cuando el enrutador tiene la posibilidad de pasar la información de una red a otra, eso se llama función de conmutación. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, está claro. ¿Sí? ¿Alguna situación? Denme un segundo. Está claro, profe. A ver, entonces, ¿me han escuchado todos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Jóvenes. Nada que No, preguntar. profe. Bueno, entonces esperemos que no. Entonces avancemos. Entonces puntualmente pónganle mucha atención a esto porque los necesito aquí, sí, muy concentrados en esta Profe, parte. mutió el este. Ah, sí, se me mutió. ¿Sí me han escuchado? No está, señor. ¿Sí me han escuchado? Uy, yo estoy hablando aquí durísimo. Bueno, yo pensé que era que estaba hasta... Bueno, ¿sí me han Me vuelva escuchado un todo? poco, profe. Bueno, entonces voy a rebobinar. Entonces, en este caso, en esta situación, entonces aquí queda claro que puntualmente hay una función de conmutación y una función de determinación de ruta, ¿cierto? Esta situación se tiene que trabajar desde el punto de vista lógico, por parte del enrutamiento. Y el procedimiento de enrutamiento se encarga de hacer eso. ¿Han entendido esa parte? Porque Sí, Ahí profe. sí, sí, señor. esto ya no es una orden directa. Por ejemplo, a usted por ejemplo, supongamos, voy a hacer una comparativa un poquito como agreste. Espero que me entiendan. Por ejemplo, yo voy, en este caso, estoy conduciendo mi vehículo por la calle y yo veo un policía de tránsito. El policía de tránsito me está siempre indicando, en ese caso, en un sentido. Si quiero ir de norte a sur, entonces el policía de tránsito me dice por allá. O sea, me saca la mano y él me está diciendo avance en un sentido. Si cuando yo regrese tengo que hacer el retorno, debe haber otro policía de tránsito, en ese caso, que me está indicando que avance en otro sentido. Entonces, prácticamente la ubicación de quienes nos guían en las rutas y en los caminos, en ese caso, nos indican siempre un sentido. No hay particularidad de llegar y decir, bueno, ¿y cómo hago para coger por una ruta mejor? Entonces, ¿quién tiene que considerar en ese sentido? Pues obviamente, en ese caso, manejar una ruta mejor. Entonces, es probable que el policía de tránsito, sí, no esté dispuesto, o sea, estoy haciendo un ejemplo, para que supuestamente, primero que todo, se quede permanentemente allí. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa para que supuestamente se evidencie
que sea significativamente más rápido el paso de un lado para otro en un sentido. Pues hombre, yo quito el policía de tránsito y pongo una cosa que se llama semáforo. Y si es de ese punto de vista, yo quiero saber cuál es la mejor ruta, pues obviamente, ¿qué hago? Pues programo todas las ubicaciones de semáforos en todos los sentidos y meto eso en una base de datos de conocimientos de información y comienzo a calcular a partir de allí, por medio de un algoritmo, cuál sería la mejor ruta para desplazarme de un sitio a otro. ¿Sí está claro? Entonces, una cosa es escribir las formas de pasar de un lado a otro y otra cosa es determinar dentro de una base de conocimientos, en una base de datos, cómo puedo considerar yo todas las posibles opciones para calcular las mejores rutas. ¿Me han entendido? Bueno, Sí, señor. entonces aquí es donde viene el asunto. Aquí, por ejemplo, en este caso tengo una topología conectada en la cual ustedes pueden apreciar absolutamente todos en este caso unos determinados pesos para considerar el punto A como origen y el punto y cualquier punto en este caso considerado como destino. Entonces, por ejemplo, para pasar de A a B tengo un costo de 2, para pasar de A a G tengo un costo de 6 en este momento por este lado, pero revisemos qué va a suceder. Pues cuidado. Resulta que los costos aquí son acumulativos. Entonces, vamos a considerar arrancar. Como podemos apreciar, por la primera asociación, A encuentra que para llegar a B le costó 2. Pero A para llegar a G le costó 6. ¿Se están dando cuenta? Y para llegar de A solamente, pues obviamente, pues para llegar o sea, para hacer una cosa que llama el yo con yo, pues me cuesta 0. O sea, en otras palabras, pongan cuidado, voy a parar aquí un momentico. Una cosa es tener una ruta de red directamente conectada. Y otra cosa es considerar una ruta estática. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, tanto la ruta estática como una ruta directamente conectada, que son las redes en este caso, ¿sí? Tienen un alto valor en la parte de la apreciación como especificación de destino. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Obviamente son mejores calificadas esos tipos de rutas. Entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, acá tenemos nosotros la disposición de seguir considerando en esto la posibilidad de llegar a otros destinos. Por ejemplo, para llegar desde B hasta C, como podemos apreciar, tiene un costo de 9. Para llegar desde B hasta E, tenemos un costo de 4. Pero nos hemos dado cuenta que para llegar desde A hasta G, pasando por B y E, tenemos un costo de 5. O sea, que hacer esta vuelta por acá es mejor que hacer este trayecto por acá. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente lo que tenemos que hacer recurrentemente es modificar el peso. Y así sucesivamente comenzamos a rellenar las cosas y, por ejemplo, para poder ir desde A hasta H, no lo vamos a hacer con un costo de 10, sino con un costo de ¿cuánto? De 9. Vía G, en este caso. ¿Está claro? Y obviamente, pues, desde ese punto de vista, ¿sí? Como estamos considerando esta parte, podemos seguir considerando otros destinos. Por ejemplo, yo quiero llegar hasta F. Para llegar hasta F, por ejemplo, en este caso, yo tengo una ruta ABEF. ¿Cuánto cuesta? Vale 6. Ahora, quiero llegar hasta E. ¿Cuánto cuesta? 2, 4. Y en este momentico yo quiero llegar, por ejemplo, hasta C. Por este lado me cuesta 9, pero por este lado también. Entonces, ¿cuál sería la mejor consideración? Pues dependiendo en ese sentido las condiciones de la red. En este caso, para llegar hasta C. Sí, porque por aquí vale 2, 4, 6, 9. ¿Y cuánto vale por acá? 9. Entonces, igualmente, pues se deja la última opción. Ya, en este caso. Ahora, consideremos llegar de hasta D. Hasta D, por ejemplo, en este momento estamos viendo que por acá costaba 12. ¿Y cuánto cuesta por acá? 2, 4, 6, 8, 10. Si están dándose cuenta, vía H para llegar hasta D. Y pasaría lo mismo supuestamente para llegar, en este caso, de otra manera por otro lado. ¿Cuánto cuesta por acá? 7 y 2, 9 y 3, 12. O sea, en este caso, esa ruta no sirve, sirve la anterior. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que supuestamente ya están determinados prácticamente todos los destinos.
¿sí? Especificados por rutas. Si nosotros revisamos esta consideración, vemos que el árbol de envío de información, esto es lo que hace supuestamente el algoritmo dentro de la estructura tipo estado del enlace, vemos que él determina todos los pesos posibles a través de unas cosas, y esas serían para él sus opciones, por ejemplo, para ir desde A hasta G, desde A hasta C, desde A hasta F y desde A hasta H y así sucesivamente de A hasta D. ¿Han entendido, jóvenes? Sí, sí, señor. Listo, entonces ya está esto determinado. Entonces ya con esta situación, entonces ahorita, ¿qué hacemos para considerar esta cosa? Entonces ya tenemos que hablar de un procedimiento de enrutamiento dinámico. Entonces, para considerar un procedimiento de enrutamiento dinámico, nosotros ya lo que tenemos que hacer es programar la estructura de la red. Entonces empecemos hablando de un procedimiento de enrutamiento como RIP. Supuestamente, RIP es un procedimiento de enrutamiento que por sus siglas quiere decir Routing Information Protocol. En este caso, que se determina considerando se determina instalándolo de forma local en cada enrutador para que él se ejecute recurrentemente. Entonces lo vamos a hacer tanto en IPv4 como en IPv6. ¿Qué toca hacer con RIP? Pues con RIP toca considerar dos cosas importantes. Vamos a ir hablando acerca de RIP. Pues obviamente les voy a decir lo siguiente, hay otros protocolos de routing. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Para mencionarlos, vamos a quitar este, que esto no lo usamos ya. Estos serían los procedimientos de routing que estaríamos manejando nosotros. Puntualmente hablando, estos son procedimientos de routing o protocolos de enrutamiento, en este caso, que sirven para que se consideren manejos tanto a nivel de gateway interior como a nivel de gateway exterior. ¿Cuáles son los de gateway interior? Los tres primeros, o sea, RIP, OSPF y IGRP. Y el de gateway exterior, único procedimiento de gateway exterior es BGP, que es el protocolo de enrutamiento, que es un protocolo de enrutamiento exterior tipo EGP, que es el protocolo de enrutamiento primario del internet. O sea, el protocolo de enrutamiento con el cual se interconectan casi todas las cosas. Entonces aquí está básicamente lo que les estaba considerando, ¿no? ¿Quiénes son los IGPs? Pues todos. ¿Cuál es el único EGP? Pues solamente BGP. ¿Está claro para ustedes? ¿Ya? Entonces, esos son básicamente las cosas que van a pasar. Ahora, cuando nosotros en ese orden de ideas estamos armando un procedimiento de routing, esas son las cosas que tenemos que evitar, lo que se denominan loops de routing. Un loop de routing es una configuración equívoca de un procedimiento de enrutamiento, ya sea dinámico o sea estático. O sea, usted puede colocar loops de routing cuando, por ejemplo, escribe mal una ruta. Supongamos que usted colocó hacia adelante en una ruta estática su dirección, pero el punto de salto lo puso hacia atrás. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está direccionando mal el envío de la información. Y si en el sentido contrario se ha pasado algo similar, entonces allí estaría creándose un loop de routing que nadie resuelve. Y lo mismo le sucede en este caso de forma recurrente a los protocolos de enrutamiento. Entonces existen muchas maneras específicas de quitar ese tipo de cosas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se implementa, en este caso, un protocolo de enrutamiento. Y vamos a hablar supuestamente de esto. Ahora sí vamos a trabajar sobre la topología directamente, en este caso. Entonces esta es la topología, es la misma topología, pero entonces vamos a trabajar puntualmente, ¿cierto? En la configuración de ella, en este caso, ¿sí? Vamos también a trabajar con la misma información, pero vamos a migrar todo el procedimiento y todo el concepto de enrutamiento estático a enrutamiento dinámico. ¿Me han entendido todos? Entonces primero lo vamos a hacer en IPv4 e inmediatamente lo vamos a hacer en IPv6. ¿Está claro, jovencitos? Bueno, entonces espero que sí. Entonces aquí ya tenemos primero que todo la estructura de cosas que tenemos construidas. Pero si supuestamente vamos a trabajar en routing dinámico, entonces ¿qué sucede con todo esto que está aquí? Pues con todo el dolor del mundo, chao. No lo necesito. Entonces vamos a escribir aquí directamente, en este caso, qué tendríamos que considerar para esa parte. Ahora, digamos que si somos un poquito inteligentes, nosotros tenemos que quitar las rutas que colocamos, en este caso, ¿no? Vamos a hacer esos procedimientos para que ustedes atiendan cómo hacerlo. Primero que todo, pues vamos a colocar primero, antes que nada, ¿sí?
cómo se monta un procedimiento de este tipo de cosas. Entonces, vamos a colocar aquí router RIP, ¿cierto? Esto es específicamente lo que se coloca para poder abrir el procedimiento de routing. Como supuestamente estamos trabajando nosotros con sistemas que son tipo sin clase, entonces RIP en versión 1 sí trabaja con redes con clase, en versión 2 con redes sin clase. Entonces aquí colocamos versión 2. Estamos haciendo la parte supuestamente de IPv4 y acá le colocamos a él una cosa particular que supuestamente es para que él no resuma redes, no autosumary. Listo. Ahora, ¿qué tiene que hacer este procedimiento de routing para funcionar? Pues obviamente yo tengo que colocarle a él las redes que a él le competen. Por ejemplo, si en este momento estamos empezando con el enrutador 1, que es este que está aquí, ¿cierto? Entonces yo voy a revisar las redes que a él le tocan. Supuestamente a él le tocan las redes 4, 2, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son esas redes? 2, ¿verdad? Acá está. Esta que está aquí, ¿cierto? Están viendo todos, en este caso, es esta, ¿cierto? 2, 4, 5 y 6. Entonces, son las que estamos señalando allí. Entonces, ¿qué tenemos que considerar nosotros? El comando para esto es ese comando, network. Entonces vamos a meter la primera red, vamos a meter la red 4. ¿La red 4 cuál es? Según la arquitectura de esto es la 10.0.0.0.0. Solamente metemos la red. Entonces 10.0.0.0. Listo. ¿Cuál es la otra red? La otra red que tengo que meter acá, puntualmente hablando, según la topología, es la 2, la 5 y la 6. Como son redes punto a punto, creo que supuestamente esta es una de ellas, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí puedo reemplazar esto. Aunque esto va particularmente a quedar de otra manera. Esos tienen que hacerlo. Busquemos la 5 y la 6. La 5 y la 6 son estas dos de acá, ¿no? ¿Listo? Entonces 136 y 436 y 440. Entonces cogemos aquí esta parte y la copiamos dos veces y cambiamos los valorcitos. 136 y 140. Y acabamos. O sea, eso quiere decir que ya en este momentico tenemos enrutamiento por vector distancia a nivel de IPv4 con RIP. Listo. Ahora nos vamos a preocupar por RIP, pero en versión 6. ¿Cómo se escribe este tipo de situación? En RIP versión 6 nosotros no tenemos que escribir las rutas, solamente lo trabajamos como una función. Entonces sería IPv6 router RIP. Vamos a colocarle un nombre, casa. Y ya, exit. Eso es todo. ¿Qué tengo que hacer para que él me trabaje en esa situación? Pongan cuidado. Pues tengo que ir a las interfaces a declararlo. Entonces tengo que decirle acá, en cada interfaz, como lo vamos a colocar, router RIP casa. Pues bueno, antes que nada esto hay que colocarle pues que él viene de un enrutamiento de IPv6, ¿cierto? Vamos a revisar cómo es la cosa, a ver si no nos estamos equivocando. Revisemos en el 1. Vamos a ver cómo es la situación, a ver si de pronto las cosas son como son. Acuérdense que tenemos que colocar, que tenemos que quitar las redes estáticas, ¿no? Yo les explico cómo. Entonces, aquí le digo yo, entremos a una interfaz cualquiera de estas. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta, a la gigabit 00. Entonces es interface gigabit 0 es la 0, ¿cierto, jovencitos? Entonces, IPv6 router RIP. A ver, primero que todo, pues vamos a activarlo. Router. Vamos a ver qué sigue ahí. Bueno, esto no está bien. IPv6 router. No, RIP es la cosa. Casa enable. Listo. Es así nomás. Entonces el comandito es como muy simple, ¿no? Con esto yo ya estoy activando la forma de enrutar en esta parte.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar? Esto. Con esto ya me enruta por RIP y ya acabamos, en este caso. ¿Listo? Lo mismo coloco acá y lo mismo hago aquí. Eso quiere decir que yo ya tengo este enrutador listo para que enrute tanto en IPv4 como en IPv6. Vamos a mirar cómo hacemos la depuración de lo que estaba antes dentro del router 1. El router 1 que tenemos acá, puntualmente hablando, entremos aquí, vamos a mostrar las rutas estáticas que tenemos que quitar. ¿Cierto? Entonces, como pueden apreciar, miren, todo eso se tiene que ir. Todo eso que ustedes están viendo acá. ¿Cómo lo quitamos? Pues hay una manera muy sencilla, ¿no? Vamos a copiar esto, que no lo necesitamos. Todo ese trabajo se pierde, ¿no? Bueno, no es que se pierda. Si quieren lo hacemos aquí, como a manera de ejercicio. Aquí podemos escribir eso, como para que no se le olvide. Tanto estas como estas. Esto fue más el trabajo. Entonces aquí, ¿cómo se quita todo eso? Entonces aquí, vean. Esto es repetitivo. No. 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 Entonces yo creo que vamos a echar algo a nivel de la edición. Pero es que IP route, ¿cómo es la cosa? IP, sí se puede buscar. Busquemos aquí IP route y esto se puede reemplazar. Edición, reemplazar. Primero IP route y que lo reemplace por no IP route. Más rápido, ¿no? Vamos a ver si esto lo puede ir haciendo. Reemplazar, 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 reemplazar. ¿Y reemplazar? Digamos que hasta aquí. Ahora necesitamos reemplazar eso, ¿no? Aunque en todos, ¿no? Si yo le digo que reemplace todos, pues todo lo tiene que hacer. Porque en todos los ejercicios vamos a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Reemplazamos todo de una vez? Pero pues esa es la situación, ¿no? Y esa también, IPv6 route, también tenemos que reemplazarlo, ¿sí? Con no IPv6 route. Entonces, reemplazar. Ven, encontró, es que tiene cuántos espacios, 2. Reemplazar, pero hacia atrás. Empiece aquí, ¿no? Reemplazar, 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 reemplazar. Este no lo puede reemplazar. ¿Sí? Porque es mejor trabajarlos así. ¿Sí entendieron todos lo que hice yo? Entonces voy a tomarme el atrevimiento de escribir estas cosas, o sea, coger toda esta configuración de todo este asunto hasta acá, ¿cierto? De ese enrutador, es el router 1, lo estoy copiando, miren bien, y voy a entrar acá a programarlo. Entonces voy a entrar desde su primero, desde aquí. Bueno, aquí sacamos un error, pero el resto de cosas todas las hizo, ¿no? ¿Dónde sacó un error? Bueno, aquí nos colocó... dio doble no. Sí, nos dio doble no, exacto, por aquí hay un doble no. Vamos a rastrearlo. ¿Dónde está el doble no? ¿Dónde está metido ese doble no? ¿Dónde está? Pausa. Baje. No. Mucho. En el principio, las primeras que estaba cambiando, la segunda. Esa. Listo. Entonces esta y esta supuestamente es en este comando. Creo que lo escribí mal. Exactamente. Creo que es con una raya. Vamos a ver cómo lo escribimos. Vamos a ver, un segundito.
es aquí, en este caso, ¿cierto? Router trip, es decir, no autos, sí le faltaba la raya, qué pena. Entonces es sencillamente cambiarlo, ¿no? Aquí le faltó la rayita, se me olvidó colocar la rayita, listo. Entonces volvemos a escribir todo, ya quitamos el doble no, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces ya aquí supuestamente, pues digamos que para darnos, chao. Entonces exit. Volvemos y que escribimos todo. Ahí no tiene por qué salir errores. No hay ningún error, ¿cierto? Pues obviamente las rutas ya fueron borradas, ya no teníamos por qué colocarlo. Entonces ya está. Entonces démonos cuenta de esa parte. Do show room. O sea, ya no hay rutas estáticas, miren, vean. Yo peluqueadito todo eso. Listo, se fue toda esa vaina. Entonces ya quedó el router 1. Básicamente. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Al enrutador 2. Estamos utilizando un procedimiento de routing dinámico. Entonces en el enrutador 2, pues específicamente tenemos que hacer el mismo trabajo. Borrar todas estas cosas que están aquí. ¿Cierto? Todas estas vainas que estaban acá. Puntualmente. Y cambiar las condiciones. Entonces, digamos que, pues prácticamente nosotros vamos a escribir las mismas cosas, ¿no? Primero que todo, pues esto de aquí para abajo, todo es igual. Solo que cambien las redes. Pongan atención. Vamos para el enrutador 2, ¿no? En este caso, ¿sí? Yo pongo estas cosas aquí. Puntualmente, el procedimiento de routing de RIP es el mismo, ¿cierto? No cambia. Entonces, esa es la ventaja de él. O sea, es más fácil enrutar en IPv6 que en IPv4. Porque allá, supuestamente, pues toca considerar todas las cosas. Desde ese punto de vista, entonces aquí colocamos el procedimiento de routing, acabamos, fíjense cómo fue rapidito. Hoy nos vamos a tomar café más rápido, frescos. Ya, aquí también. Ya, creo que hay otro intervalo. Entonces ya está esa parte. Entonces, ¿qué nos falta hacer acá de cambio? Pues las redes, verificar que en el routador, este es el router 2, le coloquen específicamente las redes que son. Entonces, vamos a mirar el router 2. El router 2 tiene la red 1, la 2 y la 3. O sea, él compartía una con el router 1, que era la 2. Entonces, ¿cuál de esas redes es la que queda? Puntualmente hablando. Pues la 2 era esta, la 128. El resto, él tiene que colocar la 1 y la 3. Entonces miremos en ese caso cuál de esta, la 128 es la que queda. Esta que está aquí no va, ¿cierto? Apenas coloca entre otras cosas 3 redes. ¿Cuál es la 1? La 1 para él es la 10040. Entonces aquí podemos decir 1004, ya está. Y falta la 3. ¿Cuál es la 3 para él? La 3 para él, en este caso, es la 432. Y chao. 432. Y esto se va. Quiere decir que ya quedó todo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Hombre, pues hagamos la limpieza de esto de una vez. Iremos a ver qué nos queda. Entonces aquí le decimos el mismo cuento. ¿Sí? Reemplazar. Estamos haciendo esta, ¿no? Entonces, reemplazar esto. Hasta ahí, ¿cierto? Y luego íbamos a reemplazar la parte de IPv4. ¿Cierto? Entonces aquí volvemos y ubicamos el cursor para que borre precisamente lo que no necesitamos. Entonces, reemplazar, Estamos haciendo un enrutador por enrutador, ¿cierto? Listo. Entonces, este es el del 3. Hasta ahí no nos metemos. Entonces, cancelamos eso. Y entonces, ¿ahorita qué sigue, jovencitos? Pues nada, copiar.
cogemos esa parte, ya tenemos nosotros aquí montado esta situación. Entonces fíjense que esta parte nos salió un poco más sencilla. Vamos para el enrutador 2. En este caso, ¿listo? Y desde aquí pegamos todo lo que nos hace falta. ¿Hubo errores? No. Gracias a Dios no. Entonces aquí le decimos... Aquí lo que pasa es que no copiamos el salvar, ¿no? Y pues obviamente, miremos a ver. Do show. Vamos a ver si quedó alguna ruta estática. Mire. No quedó nada, gracias a Dios. Entonces, pues como nosotros somos un poquito diligentes, a esto sí salvémoslo, ¿no? Y salvemos el TXT. Ya, entonces vamos al enrutador 3, el mismo asunto, se vuelve repetitivo esto, pero gracias a Dios, pues digamos que las cosas nos salen a las mil maravillas. Entonces, en esta parte de aquí, que puntualmente estamos determinando, pues esto lo repetimos de nuevo en el enrutador 3, al final, acá. Profe, en comparación viene siendo súper rápido esta enrutamiento dinámico. Ya vamos a hablar de esa parte, póngame pues cuidado. Vamos a colocar primero las redes en IPv4. Sí, es mucho más rápido. De hecho, es para el router 3. Revisemos la topología. ¿Cuál es el router 3? Pues este. Tiene 4 redes. Tiene la 3, 5 y 7. Busquémoslas. O sea, tiene la 132, 136 y 140 en primera instancia. Perdón, 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. 132, 136 y 144. 132, 136 y 144. 132, 136 y 144. Vamos a considerar la que nos hace falta, que es la red A. La red A para él, ¿cuál es? Entonces tenemos que escribir network y buscamos la red A en la tablita que tenemos por acá. Perdón, la red A no, es la... Ah, no, sí es esta. Es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Entonces no tenemos que complicarnos tanto. Y pues como esa red no está aquí metida, como pueden ver, pero sí está determinada para todos ustedes, porque era este valor que está aquí, que es la red 9, aquí no está puesta, ¿no? En ninguna parte. Pero ella sí existe, mire que ella sí está programada, miren bien. Si la ven allí en la interfaz serial 001, listo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Y ya, eso fue todo. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es colocar el procedimiento de routing replicado en cada interfaz. Entonces en este caso me voy para acá, a cada interfaz, y le digo, vea señor, usted me va a trabajar con RIP también. Entonces se lo pongo aquí. Entonces se lo pongo acá. Se lo pongo aquí. Y acá. ¿Está claro para todos? Ese fue el trabajo. Entonces, Sí, ahorita, ¿qué nos toca hacer? El cambio aquí. Entonces, reemplazamos. Primero que todo, pues reemplacemos la parte de IPv4. ¿Cierto? Bueno, acá está. Reemplazar. A quitarlo, ¿no? Nos devolvemos acá a reemplazar la de IPv6. Buscamos IPv6. Perdón, ese protocolo no existe. Y acá lo mismo, ¿no? IPv6. Y nos ponemos aquí a buscar. Es lo que necesitamos quitar. Entonces, reemplazar. Este no lo podemos quitar, ¿no? Entonces ya, sí, porque esto ya hace parte de su programación. Entonces, esto que viene de aquí, lo tomo hasta acá. Y sencillamente ese es el router 3. Copio. Y me meto al dispositivo 3 a hacer el trabajo. O sea, ya la situación es que supuestamente pues esto nos determine
en este momento esta parte, sin errores, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, salvamos y salvamos, no sabemos qué vaya a pasar, gracias a Dios eso está quedando bien. Si en algún momento esto se resetea, me avisan, o yo aviso, ¿no? Tranquilo. Sí, seguro. Entonces, volvemos y copiamos lo mismo. Vamos para el enrutador 4. Tiene solo 3 redes conectadas. Vamos a pegarnos de acá, ¿cierto? El mismo cuento. Miremos cuáles son las 3 redes conectadas. Para él son la 6, 7 y 8. Entonces revisamos de las 6 y las 7, son estas dos, 140 y 144. Entonces aquí pongamos, por ejemplo, 140, ¿cierto? Y la otra es la 6, 6, 7. Y la 8 es la 10020. Entonces 10020. Entonces en esta parte, esta línea no va. ¿Qué nos falta considerar? Bueno, el procedimiento de routing por cada interfaz que supuestamente nosotros estamos declarando. Sí, desde ese punto de vista, por facilidad lo estamos colocando aquí, ¿cierto? Ya, entonces acá, ¿qué nos hace falta? Hombre, pues quitemos, reemplacemos. Reemplazar primero que todo, bueno, aquí se va a reemplazar primero la parte IPv6, ¿no? Pero pues ya que está ahí escrito, pues quitémosla, ¿no? Pues toca colocarla desde aquí. Entonces reemplazar, ¿cierto? Listo, ahorita nos subimos acá y le digo que quitemos la de IPv4. Y como estamos aquí, estamos reemplazando esa parte, ¿no? Listo. Entonces quitamos esta situación. Estamos en el router 4, ¿no? Aquí. Y pues ponemos toda esta cosa tan grandota, pues estamos quitando, ¿no? Vamos, es demostrando, y obviamente pues aquí vamos a que esto tiene que quedar bien. Pegamos esa situación y revisamos pues que esto quede conforme. Pues esa cosa aquí quedó bien, ¿no? Todos los datos entraron bien, no hay errores. Y seguimos salvando acá. Guardar. Entonces, en este caso, venimos en el enrutador 5, misma situación. ¿Qué me sirve de este? Pues voy a coger este pedacito de aquí del código, lo voy a replicar y lo pego aquí puntualmente. Voy a ver la red, el enrutador 5, ¿qué redes pega? Pues pega precisamente una red que por ahí teníamos arriba. Yo como para evitar la fatiga la voy a copiar de aquí, esta línea que está aquí. ¿Sí? ¿Listo? Este es el router 5. Entonces voy a pegarlo acá. ¿Listo? Él pega la red, en este caso X y Y. ¿Cuáles son las redes X y Y? Pues son estas. X y Y. No hay más, ¿no? Entonces aquí sería, en este caso, para la 172.16.00 y la 170, bueno, como para evitar la fatiga, más fácil, ¿cierto? La 172.16.04. Y ahí está, ¿no? Estamos conforme a estas dos. Entonces ya colocamos las dos redes. Ya hicimos el RIP de él. Vamos a colocar el procedimiento de RIP es por interfaz. ¿Listo? Entonces acá, en cada interfaz, pues ubicamos el procedimiento. Aquí. Aquí. Y aquí. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Quitar esta cosa.
reemplacemos. Entonces reemplazar. Pues con mucho cuidado, ¿no? ¿Cierto? Y aquí colocamos la IPv6. Escucha, se me está yendo ese protocolo. Y comenzamos el mismo cuento, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el del 5. Esto está avanzando rápido. ¿Hasta dónde vamos? Vamos hasta aquí. Entonces yo voy a ir al enrutador 5. ¿Cierto, jovencitos? ¿Me están escuchando? Jóvenes. Sí, señor. Entonces voy Sí, al enrutador 5, no se les olvide. Señor, o sea, aquí estamos. dígame de vez en cuando que aquí estoy vivo. Que aquí está. Ya se fue todito. ¿Listo? Ah, bueno, dice que hay un overlapping aquí. Con la serial. Supuestamente. Entonces, esto sí toca revisarlo. Tiene un overlapping de programación. Porque supuestamente acá, en la serial 010, nosotros estamos colocando dos direcciones que de pronto no son. ¿Sí se están dando cuenta? Sí, profe. Entonces, hay una de esas direcciones que no va. Pero es el enrutador 5. Entonces, el enrutador 5, puntualmente, pues toca considerar es qué direcciones lleva. Entonces, eso sí que resolverlo. El enrutador 5 hacia... Miremos la cosa como va. O sea, el enrutador 5, él habla en la red X y en la red Y. Miremos en la red X y en la red Y de qué se habla en y está hablando en IPv6. En este caso, para nosotros la red 10 y 11, ¿no? Son estas dos que están aquí. ¿Cierto? No, perdón. Estas dos que están acá, que es la 10 y la 11. Entonces revisemos dónde nos botó el error. Nos botó el error en la interfaz serial 010. Dice, tiene un overlapping acá. O sea, él tiene una dirección ahí que no va. Entonces él tiene que llevar la B1. Es obvio que es la B1. Que es esa es la serial 000. En la serial 000 no tuvo problema. Aunque él tiene dos direcciones IP ahí mal cuadradas, ¿no? Él tiene una acá. Entonces eso toca arreglarlo, ¿no? Esto sí toca hacerle el mantenimiento que es, porque si no esto se confunde. Entonces aquí tenemos posiblemente un error. Entonces revisemos por qué están esas direcciones duplicadas. Ah, ¿sabe qué fue lo que pasó? Es que yo copié de arriba esta. Entonces, no es sino decirle a esto aquí otra vez, ponle cuidado, no. No. Claro, ese fue mi error, el error fue mío, yo copié mal. Y hacia abajo no hubo errores en la programación, ¿cierto? Aquí en el router 5. No, creo que solo era eso. Sí, solamente era eso, porque es que sí, sí, yo repliqué las direcciones. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer, pues obviamente en este momentico, pues ya no hay rutas que borrar, pero direcciones sí que quitar al router 5. Entonces, fíjense que no es sino darse cuenta dónde está el error, hacer el preciso troubleshooting y borrar, guardar. O sea, estas cosas sirven para enriquecer lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso. ¿Cierto? Entonces aquí ya no pueden salir errores de overlapping ni nada de esas vainas. O sea, no hay rutas que borrar porque ya fueron borradas. Pero esta cuestión de acá no va a sacar errores porque ya las quitamos. Si está claro, ya no tiene overlappings. Gracias a Dios. Listo. Chao. Se fue. Entonces ya acabamos el enrutador 5. Entonces ya ni modo. Guardamos acá. Guardamos aquí. ¿Y cuál cogemos? El 6, ¿cierto? Entonces en el 6 pues hacemos básicamente lo mismo. Ahorita sí tenemos cuidado con una cosa.
pues en el 6 cogemos el mismo pedacito del código de aquí, nos venimos para el enrutador 6. Acuérdense que esto no había sido tocado, pues esto no ha sido tocado pues en esta versión, en la otra versión sí, pues faltaba esa parte, pero aquí queda más fácil borrar, ¿no? ¿Cierto? Esto solamente es quitar esta parte de acá, aunque déjenme decirles, sí, bueno, porque este enrutador no tiene rutas en IPv6, solo en IPv4, entonces no pasa nada, pues el otro ejercicio sí está completo, para que lo revisen. Entonces esta parte es la que voy a copiar, solo esta. Entonces aquí me vengo a considerar esa parte aquí, este pedazo, este pedazo y este pedazo. ¿Listo? Ahora, ¿qué redes son las que hay que colocar para el 6? Son la X, Z y W. Busquemos aquí X, Z y W en versión 4. X, la 00, la 8 y la 12. Entonces son 00, 8 y digamos que esta, la 12. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Entendieron cuáles eran? X, Sí, profe. Z y W. ¿Listo? Estamos de acuerdo a esto. Bueno, bueno, espero que sí, ¿no? Lo de IP versión 6, pues toca definir, ya se definió la función y ya. Entonces, que toca revisar aquí es quitar la edición de esto, ¿no? Reemplazar, pero la parte de IPv4. Y les puedo demostrar que todavía está en IPv4 porque este ejercicio no se había... miremoslo de todas maneras por si las moscas para no ir a hacer trabajo doble, ¿no? ¿Cierto? Profe, pero igual va a tocar sacar de ahí el de IPv6. Sí, por eso, pero es que no está, porque este ejercicio era el anterior. Mire, ponga cuidado. Ah, Rutas estáticas en IPv6 no estaban. Nosotros no la habíamos puesto. Lo guardamos pero en el ejercicio anterior, en este no porque este es el nuevo. Entonces solamente quitamos... pero sí, o sea, es que entonces, mira la fecha, esta es la del 14, nosotros hicimos el cambio en la del 7. El 7 sí está completo. El 7 te tiene rutas en IPv4 y en IPv6 estáticas. Este solo tenía rutas en IPv4, lo que pasa es que yo lo traje con una fecha nueva. ¿Sí me hago entender? sí, profe. Pero entonces en este no toca quitarle el IPv6, sino agregarle lo que le falte. No, no más, aquí solamente quito esto. Esto, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, este es el 6. Entonces, toda esta parte, quitemos aquí esto. En este caso. Y aquí, pues yo copio toda esta situación. Vamos al 6. Salimos de él. Y pues él no puede, aquí no nos vamos a equivocar ya porque esto está bien manejadito. Ahí está. ¿Cierto? Listo. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Falta el enrutador 7. Para programar la parte del enrutador 7, hacemos esta parte de acá. La pegamos desde aquí. ¿Cierto? Y pues repetimos este pedacito de aquí que es el enrutamiento por RIP, pero para V6 en cada interfaz. Entonces desde aquí quitamos pues, bueno, las redes que le competen a este señor. A 7 le tocan la Y, Z, B, Y, Z y B. Busquemos la Y, esas redes. Y, Z y B.
Y, que es la 4, Z, que es la 8, y la B, que es la 16. Entonces es 4, 8 y 16. Entonces busquemos acá, 4, 8 y 16. Y sale. Ya está todo. Entonces no es sino cambiar aquí, ¿no? El asunto del reemplazo. Reemplazar. Entonces aquí quitamos esta parte, lo ponemos a arrancar desde aquí. Reemplazar, 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 reemplazar. Listo. Hasta ahí llegó. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo del 7. Entonces yo voy a considerar ahorita, en este caso, pues esto tiene que trabajar, ¿no? Vamos a ver si esto es conforme a lo que estamos haciendo. Vamos a probar que está funcionando. ¿Listo? Todo entró. Salvamos ambas partes, salvamos acá. Ahora vamos a probar. Revisen un poquito que esta es la fecha del 14. Guardar. Este ya no es el mismo archivo, ¿no? El archivo estaba en otro lado. Entonces, eso ya no lo necesitamos. Porque esa fue la función de referencia. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos al enrutador 1. Entonces, yo entro aquí al enrutador 1. Le voy a decir, voy a revisar que haya enrutamiento. Primero que todo, le voy a decir acá, que me muestre la base de datos de conocimiento del que se llama la tabla de routing. Entonces con este comando me muestra a mí la tabla de routing. Claro, entonces aquí ya dice, es que el señor, ¿cuántas redes conoce cuántas redes directamente conectadas tiene que tener? Revisemos. Él tiene 1, 2, 3, 4. Acá está. ¿Cuántas redes por routing tiene que llegarle? Tiene que llegarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total tiene que tener 14 entradas. Vamos a ver si es cierto. Primero las directamente conectadas. 1, 2, 3, 4. Y tiene que tener con la letra R, ¿cuántas? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? La letra L obviamente es para considerar el valor que tiene la red directamente conectada en su interfaz local. O sea, este valor es el que supuestamente está allí. ¿A dónde? En la interfaz que supuestamente está considerada allí conectada. Por ejemplo, para esta red, él tiene el valor 129 directamente en la serial 000. ¿Están entendiéndome todos? Esta sería la 137 en la serial 0010. Y esta sería la 141 de la red 140 en la serial 001. Entonces, ¿cómo me estoy dando cuenta de algunas cosas acá? Fíjense que esta es la tabla de enrutamiento de este enrutador. Se supone que él me dice, mire, ¿cómo le parece que usted conoce directamente conectada a una red, en este caso, que tiene este prefijo? Obvio. ¿En dónde está? En la gigabit 00. ¿Qué valor es? La red 10001 con el prefijo 23. ¿Sí están dándose cuenta? Él me dice también en ese caso la siguiente situación. Usted conoció la red 10020 con el prefijo 23. ¿Por dónde? Por la serial 001 suya. Busquemos cuál es la serial 001 suya. Entonces debe ser esta que está acá, supuestamente. Por aquí le entró una actualización de qué red, de la red supuestamente que acá está ubicada, que se llama la red 10020, en este caso. Por aquí tiene que haber una 10020, pero ahí está. ¿Que está colgada en dónde? En la gigabit de esta, que es esta que está acá. Están viendo el mapa de conexiones lógicas, como está construido esto. Ahí está, 10021, o sea, en ese host está colgada la red 10020. ¿Quién se lo advirtió? Supuestamente, dígame, Franci, ¿usted levantó la mano? Cuénteme.
Franci. Franci y Francisco. ¿Qué pasó? ¿Levantaron la mano? ¿Quieren hacer una pausa o están cansados? No, profe, yo no he levantado la Es mano. que aquí está ni la mano levantada, Franci. Mire la cara. Ah, profe, seguro la levantó sin querer. Entonces, bajémosle la mano. Ah, que fue de hace rato. Ah, bueno, listo. Qué No, no, pena. no, tranquilos. Entonces, ahí estamos viendo eso. Ahora, revisemos otro enrutador. Ya revisamos el uno, ¿cierto? Ah, bueno, pero espérate un momentico, que apenas lo revisamos. Supuestamente es la tabla de enrutamiento de IPv4. ¿Cómo revisamos la tabla de IPv6? Entonces revisemos show IPv6, perdón. Show IPv6 route. El mismo cuento, ¿no? Tiene que aparecer cuántas redes directamente conectadas. 14 redes todas metidas acá, pero directamente conectadas. 3. Como podemos ver, 1, 2, 3. Ah, 4 porque estamos hablando del 1. Y el resto son 10 por routing. 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, ¿eso qué me está reflejando a mí? Que tenemos básicamente un concepto de una cosa que se llama, de un efecto que se llama, en ese caso, si todos los enrutadores tienen el mismo conocimiento, llegamos a un concepto que se llama convergencia. Ahora, hagamos pruebas. Supuestamente, en todo este dispositivo, por ejemplo, en este caso, tiene una pequeña consideración. Este dispositivo solamente tiene direccionamiento en IPv4, le falta el direccionamiento en IPv6. Nosotros podemos hacer pruebas en IPv4. Entonces miren bien que este supuestamente va a revisar este servidor. Él ya puede llegar hasta allá. O sea, ya no tenemos rutas estáticas, tenemos procedimientos de enrutamiento dinámico. ¿Qué otra cosa podemos considerar nosotros dentro de las tablas de enrutamiento? Bueno, toca explicar muchas cosas en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en la tabla de enrutamiento IPv4 vemos estos numeritos. Este es el valor de distancia administrativa que existe para RIP. Y supuestamente este es el valor de la métrica que se usa para llegar a esa red, o sea, el número de saltos. Por ejemplo, esta red está a un salto, esta red está a un salto, pero esta red está a 2 saltos y esta está a 3 saltos. ¿Sí está claro? Para este enrutador. O sea, por ejemplo, esta red que está aquí, para él está a un salto. ¿Un salto quién es? El paso obviamente obligado para enviar datos por un enrutador. O sea, esta red que está acá está a un salto. O sea, pasando este dispositivo se llega a esta red. Revisemos, por ejemplo, las redes 10 y 11 en IPv4. Supuestamente son las que están a 2 saltos, que son la 0 y la 4. ¿Cierto? Entonces sería 1, 2 saltos. Miremos que aquí está la 10.0.0.0 y la 172.16.0.0 en ese caso, y la 04. ¿Ya? Entonces inmediatamente son situaciones que se advierten acá. 172.16.0.1, 172.16.0.5. O sea, para la 172.16.0.0, 172.16.0.4. Están a dos saltos. Esa por ejemplo ¿a cuántos saltos está? Básicamente esta está a 3 saltos. Ahí tenemos redes 3 saltos, esta y esta. Que son las últimas redes, ¿no? Que son la 8, la 12 y la 16. O sea, aquí tenemos colgado la 13, la 8, la 13, la 9 y de pronto acá tenemos la 16. En ese caso por el host 17. Se acabó el problema. O sea, eso explica puntualmente el mapa de conexiones de una red, tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6, porque básicamente es la misma situación. Si notan ustedes un poquito, en ese caso, o en ese orden de ideas, ¿sí? Todo está dispuesto acá de la misma manera, puntualmente hablando. Entonces, ¿qué queda considerar acá? Pues hacer una revisión completa de toda la topología. Por ejemplo, nosotros le revisamos la tabla de routing a revisémosle la tabla de routing al router 7, por ejemplo. En este caso, y vamos a seguir hablando de la clase show IP route. Bueno, por aquí hay una ruta estática, ¿no?
Esa ruta va a haber que quitarla. ¿Quién tendrá esa ruta estática? Pues es probable que nosotros no aquí hayamos borrado esa ruta porque de pronto no la habíamos tenido en cuenta. Probablemente la tenga este dispositivo. Es esta. No la necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos routing dinámico. Entonces ya acá es probable que esa ruta en la próxima consulta ya desaparezca. Esa ruta tiene que desaparecer. Y en todos los dispositivos en ese caso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí para todos? No, profe, en el momento no. Bueno, ese es el mismo asunto, ¿no? Ya tenemos nosotros aquí toda la convergencia de todo esto. Entonces fíjense que ya podemos nosotros enviar datos de un extremo a otro. Por ejemplo, desde acá. Vamos a borrar esto. Hasta acá. ¿Sí? ¿Están viendo? De aquí a acá llega la cosa. Podemos enviar datos entre cualquier parte de la red. Por ejemplo, supongamos de aquí a acá. De esta parte de acá a esta parte de acá. Perdón, estaba era borrando. De acá a acá. Ahí está. O sea, realmente nosotros esto nos vino a como a favorecer las cosas. Ahora, revisemos un poco, ya entendieron el concepto. Entonces ahorita hablemos acá en conceptualización. Muchas veces la forma de evitar los bucles, por ejemplo, una de las cosas que hay que considerar es que el grado de esfuerzo que tiene que hacer un procedimiento de routing, por ejemplo, como el RIP, que es un procedimiento de vector distancia, para llevar a cabo una acción de estas, se llama precisamente, en este caso, métrica. ¿Cómo es la métrica? La métrica es lo que supuestamente le cuesta o le debe de costar a nivel de saltos, que es su métrica en este caso, no es el ancho de banda, a este para llegar a un extremo en este caso. Por ejemplo, para llegar a esta red, ¿cuántas veces tiene que saltar el router 1? 1, 2, 3. Por ejemplo, para llegar supuestamente de la forma más fácil a esta red que está acá, ¿cuántas veces tiene que saltar? 1, 2, 3. Ahora, por ejemplo, digamos que ¿cuántas veces tiene que saltar el router 1 para llegar a esta red de acá? 1. Entonces eso vale, eso es la métrica de 1. ¿Cuántas veces supuestamente tiene que saltar el router 1 para llegar a esta red o esta red? Pues 1, 2. 1, 2. 2 veces. Entonces ese es el grado de esfuerzo que se mide acá para ese tipo de protocolo de enrutamiento, en este caso. ¿Sí? Entonces, el conteo al infinito significa que él no puede dar infinitos saltos. El conteo al infinito está determinado en un protocolo de vector distancia como RIP como 15 saltos. Después del 15º salto, el protocolo de enrutamiento declara perdido el paquete. En este caso. ¿Sí? Entonces, esas son situaciones con las cuales puntualmente, pues por ejemplo, uno puede marcar cosas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el split horizon, que se llama horizonte dividido. Entonces, por ejemplo, en este caso, son situaciones con las cuales muchas veces están habilitadas estas cosas por defecto. ¿Para qué? Para que supuestamente una de las situaciones que tiene que considerarse dentro de un protocolo de enrutamiento de vector distancia es que la información se actualice de una forma muy veraz. Muchas veces aquí funciona como la consideración de que existe como una especie como de teléfono roto. Si supuestamente estamos hablando de información, en ese sentido, esa información tiene que siempre ser verídica y avanzar de un lado para el otro. La información, por ejemplo, en este caso, supongamos que si yo a ustedes les digo algo y, por ejemplo, yo le cuento algo a Francisco, Francisco le cuenta a Francis, pero ya no es lo mismo, entonces supuestamente estamos cambiando y modificando las cosas. O sea, si la información se fue en un sentido, Francis no me puede volver a contarme a mí lo que le contó Francisco. ¿Por qué? Porque ya ella me está dando la información que yo inicialmente le di, pero tergiversada. Entonces ahí que se está recreando lógicamente un loop. Por lo general las cosas tienen que irse en las redes
vector distancia en un sentido y no se pueden regresar. ¿Por qué? Porque eso puede crear precisamente loops de enrutamiento. Por ejemplo, en ese caso hay formas de considerar estas situaciones. Hay una cosa que se llama el Poisson Rivers, por ejemplo, que eso es aplicable en RIP, en ese caso. Y obviamente pues la situación como tal tiene que ser considerada para controlar los loops de routing. O sea, los loops de routing pues son fáciles de hacer siempre y cuando evitarlos, perdón, siempre y cuando usted haya construido de una buena manera la red, y así como hicimos ahora, sin equivocarse en la especificación de las interfaces. Ahora, cada cuánto, uno de los problemas que tiene el protocolo de enrutamiento como RIP, en ese sentido, pues tiene un problema. ¿Cuál es el problema supuestamente que tiene eso en este caso? Pues supuestamente el problema que tiene RIP es que él tiene una posibilidad de que, pues, para actualizar las tablas de enrutamiento, o sea, ¿qué hace él para considerar manejar el conocimiento generalizado de de todas las rutas? Supóngase que a mí cada momento me están enviando la información. Eso obviamente es dispendioso. En RIP se ha definido que la forma de actualizar una tabla de enrutamiento es enviársela a todos los dispositivos cada 30 segundos. ¿Cierto? Entonces, pero eso no quiere decir supuestamente que si hubo un cambio en la topología y obviamente una modificación, esta situación haya que cambiarla, haya que tenerla en cuenta, básicamente porque es algo que se ha generado por un evento particular. Periódicamente los enrutadores en un protocolo de enrutamiento como RIP se actualizan cada 30 segundos. Si no se hace por esto, entonces básicamente es porque han ocurrido eventos antes de los 30 segundos. En este caso. ¿Ya? Bueno, entonces, pues obviamente para poder considerar que un enrutador está activo, pues existen consideraciones. Por ejemplo, pues también hay una cosa que llaman los temporizadores de espera. Y un temporizador de espera cada 30 segundos que le estén advirtiendo rutas. Perdón, un enrutador está esperando cada 30 segundos que le adviertan rutas. ¿Qué pasa si después de 30 segundos no ha recibido actualizaciones? Entonces, ¿qué sucede? Que se activan unos temporizadores que esperan que en un determinado tiempo prudencial comiencen a llegar las actualizaciones. Si esas actualizaciones no llegan, entonces ¿qué sucede alrededor de esas rutas? Pues esas rutas comienzan a declararse como, digamos, como no aptas y comienzan a considerarse que las rutas que está conociendo por cuenta de algo o por cuenta de alguien hay que comenzar a declararlas inválidas. Entonces, en ese caso, pues obviamente esas son cosas que puntualmente hay que tener en cuenta. Por ejemplo, también podemos decir nosotros de los procedimientos de routing que cuando un grupo de enrutadores están manejando supuestamente el mismo procedimiento de routing, a esto se le reconoce como sistema autónomo. De hecho, en la topología que tenemos acá, todo esto que está aquí, todo esto que voy a señalar acá, es un sistema autónomo. Porque todos ellos tienen el mismo procedimiento de routing, tanto en IPv4 como en IPv6. En este caso, ¿sí me han entendido todos? Bueno, entonces, para nosotros supuestamente, digámoslo de esa manera, el sistema autónomo es un mecanismo en el cual se construye, ¿sí?, a nivel de protocolos de enrutamiento de gateway interior, para que todos tengan en ese sentido el mismo concepto de administración. En este caso. Bueno, ¿qué otra cosa podemos mencionar? Pues aquí tienen ustedes la ubicación de esto. Por ejemplo, nosotros podemos interconectar un grupo de redes acá con otro grupo de redes acá y podríamos hasta aislarlas. En este caso. Por ejemplo, aquí pueden ustedes notar que un procedimiento tipo IGP se ejecuta acá o acá. Pero si estos son dos sistemas autónomos, lo ideal para conectar sistemas autónomos es que los procedimientos como tal lo usen por ejemplo, supuestamente un mecanismo de enrutamiento, pues obviamente ese no es el alcance de nosotros en este curso, como BGP, que es un protocolo de enrutamiento tipo EGP. O sea, un protocolo de gateway exterior. ¿Ya? Así como estamos mencionando acá. Los protocolos de gateway interior, pues básicamente son los que ya miramos uno de ellos, que es RIP. En este caso, ¿para qué sirve? Pues obviamente para trabajar envío de información entre los dispositivos, obviamente a través de un mismo algoritmo, de una misma arquitectura de red que pertenece al mismo sistema autónomo, básicamente. En ese caso, aquí muestran los ejemplos. Pues RIP, que fue el que acabamos de ver, que es un algoritmo vector distancia,
OSPF, que es un protocolo de enrutamiento a estado de enlace, y hay GRP, que es un protocolo de enrutamiento que se le considera híbrido, pero que es balanceado. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el enrutamiento? A ver, primero que todo entendamos, nosotros acá en un dispositivo de estos de forma global declaramos qué tipo de protocolo de enrutamiento queremos llevar a cabo. Uno tendría que especificar para cada parte de estos una cosa que se llama la especificación de la ruta. ¿Eso qué quiere decir? El enrutador tiene directamente conectadas unas redes. Las redes que tengo yo directamente conectadas son las que yo relaciono en el procedimiento de routing y ya, no es más en ese caso. Entonces, ¿qué implica considerar acá? Implica que ustedes se ubiquen en cada enrutador en IPv4 y en IPv6 y le declaren las rutas por interfaz o básicamente por consideraciones de red, considerando que esto es IPv4, que quieran que supuestamente el enrutador calcule. Si usted por lo general piensa que no debe meter sino una sola red, pues esa es la red que supuestamente le trabajará en el enrutamiento. Pero si usted no mete algunas de sus redes, en ese caso el procedimiento no las puede en ese sentido incluir. Los procedimientos de routing, una vez que se declaran, obviamente pues se declaran es para que en este caso todas las cosas funcionen. O sea, si usted tiene 3 interfaces y declara 2, o sea, solamente enruta por 2 redes, no por las 3. ¿Está claro para todos hasta ahí? En este caso. Entonces aquí están los comandos que normalmente se usan. Esto fue lo que ya hicimos en el ejercicio de configuración, ¿cierto? Entonces aquí está el nombre del enrutamiento, el nombre del parámetro y el nombre del protocolo de routing, router RIP, en este caso, ¿cierto? Entonces por cada red asociada dentro de RIP, perdón, por cada red conectada dentro de RIP, se considera que se tenga que asociar una red. O sea, dentro de RIP se colocan asociadas las redes directamente conectadas, en otras palabras. Es básicamente eso. Entonces, pues RIP supuestamente pues tiene una historia. Aquí está la historia de RIP. RIP versión 1, pues es un protocolo vector distancia. Por ejemplo, él para hacer las actualizaciones utiliza el puerto 520 de UDP. Es un protocolo en versión 1 classful, o sea, no soporta BLSM o CIDR. El peso manejado por él es la métrica, perdón, la métrica L es el número de saltos, ¿sí? Como ya les repetí a ustedes hace un rato. El número de saltos máximo, pues supuestamente para declarar en ese sentido una ruta inalcanzable es de 15. Ya cuando supuestamente marca 16, el paquete que esté enviado a una red de esas tiene que dejarse caer en ese sentido. El enrutamiento por RIP en versión 1 se actualiza con la dirección 255, 255, 255, 255 y cada 30 segundos. Ya en ese caso no tiene autenticación, por ejemplo, y la distancia administrativa ya hemos dicho nosotros que es 120. RIP versión 2 es obviamente pues la continuación de RIP versión 1. Este ya es un protocolo con Classless y soporta tanto CIDR como BLSM. La métrica es la misma, el número de salto es el mismo, pero las actualizaciones ya no se envían en un broadcast total, sino a nivel de la dirección IP de multicast 224.009. Ya, en ese caso. Sí soporta autenticación y obviamente pues eso es una de las ventajas que esto supuestamente en este caso tiene para mejorar con respecto a RIP versión 1. Aquí está la configuración de RIP para ustedes, pues es lo mismo que hicimos ahora. Por ejemplo, acá consideramos que cada uno de estos dispositivos conecta en su defecto dos redes y ahí están relacionándolas cada uno, en este caso. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? Profe, usted ese PDF lo sube, ¿cierto? El PDF, este no es un PDF, este ya lo subimos. Ah, esto es un PowerPoint, Es ¿no? un PowerPoint, de hecho ya está. De hecho, pues supuestamente esta situación ya está dispuesta. Nosotros ya la hicimos. En esa parte esto ya está. O sea, ya lo que nosotros tenemos acá es que pues toca leer. Hay algunas cosas de verificaciones, esto ya lo hemos dicho, todas estas cosas ya las hemos mirado. ¿Qué me hace falta por contarles? Pues
Yo puedo, lo que pasa es que son situaciones, yo puedo conectar, por ejemplo, a nivel de RIP, una red que tenga versión 1 y versión 2, en este caso. Pero lo mejor es que ustedes trabajen RIP en ese momento en versión 2, básicamente. Y estos son los comandos de revisión, en este caso. O sea, ¿cuál es la tarea a considerar dentro de este momento? Puntualmente hablando, pues lo mejor que podríamos hacer sería que como ejercicio a cada una de estas cosas le coloquemos dirección en IPv6. Básicamente eso sería lo que espero que ustedes hagan. Y no es más, o sea, que hay que configurar solamente estos dispositivos. Aunque pues no sé si ustedes ya lo han hecho, ¿no? Si ya han configurado dispositivos en IP versión 6. Yo me imagino que sí, porque por ejemplo, esta sería muy fácil. Esa sería la red que está colgada de acá, la Gigabit 00. En la Gigabit 00, ¿a quién tenemos? Pues digamos que vamos a hacer esa tarea. En este caso, esta es la Gigabit 00. En IPv6 pues tenemos esto, ¿no? En otras palabras, este es el gateway, ¿cierto? Entonces si yo con esto me voy a meter acá, pues obviamente pues yo aquí, este es el gateway, este aquí coloquemos por ejemplo el 2 y aquí 64, ¿cierto? Acá mismo asunto, aquí sería el 3, 64. Ah, no, esto no es 64. Espérate un segundito, ¿esto qué valor era? 112, qué bruto. Esto es 112. Esto aquí es 112. Y pues, perdón. ¿Qué dirección era? Este es 3. 100, no, esto que estoy haciendo yo. 112. Y este. Y acá lo mismo, ¿no? En este caso. Y sería el 4. Sería aquí 112. ¿Cierto? Y aquí el gateway. Listo. Ya quedaron los dispositivos, en este caso, determinados. Pues puede haber un DNS, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos servicios, pero bueno, eso más adelante se hará. Aquí, por ejemplo, en la Gigabit 00. Entonces acá usamos esta dirección como dirección del gateway para este dispositivo que está aquí. Aquí colocamos, creo que no copiamos la dirección bien. Este sí lo pegamos acá. Y listo. Vamos salvando esta dirección de acá. Esta debe ser ¿esta es la Gigabit qué? 00. Tiene la dirección 81. Entonces acá hacemos la debida programación. Es con el valor 8, ¿no? Y ya debe ser 8, yo digo que 2. Sería el valor 112. Y acá su gateway. Pero el 8. Y listo. Faltan los servidores. Los servidores, como pueden ver, revisamos en su dirección IP. Él está colgado de aquí.
Bueno, él aquí tiene, lo importante de esto es saber el parámetro, el donde, en qué red está, sería Gigabit 00. Entonces aquí es eh, la Gigabit 00 está arriba. Entonces es para este, ¿no? Entonces aquí nos metemos, este no va, pongámosle 2. Entonces aquí está esta parte, este router 7, en la interfaz Gigabit 00, ¿a quién tiene? Al E1. Bueno, pues eso ya se sabe, es el E1. Entonces aquí en la parte de los desktop, y aquí sería E2 o E3, cualquiera de estos, pero como el 112 y acabamos. Y creo que eso es todo, jóvenes. Pues ya esta situación ya está completa, esta muestra, ¿no? Y le pueden hacer ustedes un ping extremo extremo en IP versión 6 también. Vamos a mirar este, por ejemplo, vamos a hacerle un ping, ¿cierto? Desde acá. Aquí vamos a pegarlo. Vamos a ver qué pasó ahí. Si hay errores, entonces toca resolverlo, ¿no? Ahí tenemos un request timeout. Entonces, en este caso tendremos que revisar puntualmente por qué desde un lado para el otro, por qué de acá para acá no llega el tráfico de IPv6. Entonces, esas son de las referencias que toca considerar. Eso sería... Ah, no, es que nosotros estamos haciéndole, qué pena. Al C2. Ahí está. No está llevando la información desde acá hasta, desde aquí hasta allá. Revisemos si en este caso esa red está conocida por este enrutador. A ver si de pronto eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues aquí cantidad de redes enrutando. Entonces tenemos que buscar la red que está acá, C1, es en ese sentido. Vamos a ver si de pronto un error. No se ve. Aquí está. C0. ¿Ya? Bueno, queremos a ver. Ahí está la C1, sí está. Entonces lo que toca revisar es que de pronto ustedes detecten el error. En este caso, vamos a parar allí.